Quiero recordarte un poco lo que hemos vivido a través del día en este tema que yo voy a llevarte en esta tarde, en esta noche. Se titula Valientes a la conquista, o es el tiempo de conquistar. Toda la conferencia el lema principal de esta conferencia es prepararnos para una conquista. Amén. Y vamos a tratar de pausar un poco y tratar de entender qué es la conquista y a qué es lo que tenemos que enfocarnos en nuestra vida. Nuestro hermano pastor Noé Cruz ahora en la mañana los hablaba acerca, en el libro de Josué, los explicaba que el Señor llamó a Josué y le pidió que fuera valiente y que se esforzara, porque el trabajo que tenía que desempeñar en un futuro muy corto tenía que representarse por medio de la valentía y del coraje para poder hacer el trabajo del Señor. Amén. Ahora en esta noche no vamos a regresar a Josué, pero quiero que sepas de que en este texto bíblico encontramos promesas del Señor para la iglesia del Señor en estos tiempos. La promesa de una tierra prometida. El Señor llamó a Josué y le dijo que ya que Moisés había muerto, que era necesario que él continuara la labor, el trabajo que había comenzado Moisés tenía que continuarse por medio de Josué. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Necesitamos que en la iglesia hayan personas como Josué que puedan continuar el trabajo que hasta ahora se ha desempeñado. Ahora hay una promesa de parte del Señor para entregar esa tierra prometida. Lo que el Señor prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Si el Señor ha prometido algo a esta iglesia en la generación anterior, Dios va a seguir cumpliéndolo aún con la generación que viene. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que en este pasaje bíblico encontramos que el Señor le dice a Josué que no lo desamparará. Esa palabra de desamparo que el Señor le muestra a Josué es una garantía. Amén. Y yo no sé si usted entiende de garantías, pero ¿cuántos aquí han comprado un frigidaire, una licuadora, una plancha? Y usted sabe que si se le malogra, usted puede regresarla a donde la compró y se le van a dar una nueva. Amén. ¿Por qué? Porque hay una garantía de que eso debe de funcionar. Amén. La garantía de Dios es de que Él va a entregar lo que ha prometido a su pueblo. En este caso entendemos de que había una tierra para conquistar y que esa tierra iba a ser del pueblo de Dios y ya estaba garantizada de parte de Dios y que nadie la podía quitar. Amén. Ahora encontramos de que el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, y lo encontramos en el versículo 6, 7, 9 y 18. Le menciona 4 veces a Josué que tiene que ser valiente y esforzado para poder ganar la promesa de Dios. Ahora, la palabra valiente es ser valeroso, tener fortaleza, ser una persona firme, ser fortificado, tener poder. Amén. Y todos aquí sabemos de que ninguno de nosotros es tan poderoso como para poderse mantener con sus propias fuerzas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en Nehemías 8:10 encontramos algo precioso de parte del Señor, y nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que cuando usted no se sienta que tiene fuerza, entre en el gozo del Señor y usted va a sentir automáticamente fortaleza. Dios trae fortaleza a nuestras vidas por medio del gozo. Así que si usted se siente cansado en esta noche, si usted se siente agotado, que si usted está llegando a los límites de su cuerpo, entienda que el gozo del Señor es su fuerza. Dele gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Yo
yo puedo entender esto ahorita, que estoy predicándole a una iglesia cansada. Amén. Y no te preocupes por eso, amado hermano, amada hermana. Amén. Vamos a reparar eso. Aleluya. Porque Dios no quiere una iglesia agotada y cansada y que solo recibe las migajas de la bendición de Dios. Dios quiere una iglesia vibrante y pujante, con deseos y ganas de recibir de la bendición de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie un momento. Ponte de pie, ponte de pie. A ver, si yo te digo siéntate y ponte de pie, siéntate y ponte de pie, ¿me vas a hacer caso? ¿O me vas a decir, no, pastor, no me voy a dormir, no me haga hacer ejercicio, estoy cansado? Alabado sea el Señor. ¿Sabes qué? Porque yo te amo, quiero que tú le des un abrazo al que está a la par tuya y le digas, yo también te amo a ti. Amén. Hagamos un ejercicio para que se los quite un poco la pereza. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ya puede sentarse, siéntese, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando los predicadores estamos así de lejos del pueblo, el pueblo se los divaga. El pueblo se los va muy lejos y no podemos tener una conexión en la cual podemos acercarnos a ustedes para que la palabra sea más eficaz. El poder de Dios está aquí. Amén. Dios está aquí, Él quiere bendecirte. Ahora vamos a entrar en materia, amados hermanos. No quise que fuéramos a Josué, porque ya leímos ese texto bíblico temprano y sabemos y todos hemos leído ese texto bíblico. Pero ahora necesitamos ir a un pasaje bíblico que nos va a representar exactamente cuál es la conquista de la iglesia. Amén. Si nosotros estamos hablando de conquista en el Antiguo Testamento, este pueblo estaba siendo preparado de parte de Dios para conquistar una tierra prometida. Ahora la pregunta que yo hago a la iglesia en este preciso momento es: ¿qué es lo que vamos a conquistar? Aló. A ver, ¿alguien me puede contestar qué es lo que vamos a conquistar? Si aquí en esta conferencia los estamos preparando para conquistar algo, ¿qué es lo que vamos a conquistar? ¿Por qué los estamos preparando? ¿A qué los estamos preparando? ¿Cuál es el motivo y la razón que usted quiere prepararse? ¿Y qué es lo que debe de conquistar? ¿Aló? ¿Qué es lo que debe de conquistar? ¿La tierra prometida? Yo me voy a tirar ahí cerca de ti. Bendito sea el Señor. Tengo ganas. ¿Qué es lo que vamos a conquistar? ¿Sabes qué? No quiero que la iglesia esté confundida, porque si yo te traigo un mensaje aquí ahorita y quiero que tú empieces a creer que debemos de prepararlos para conquistar, debemos de saber qué es lo que vamos a conquistar. En el Antiguo Testamento sabía este pueblo que tenía que conquistar una tierra que fue prometida de parte de Dios. Ahora, en este tiempo, esta iglesia ha sido llamada a conquistar. Pero ¿qué es lo que está siendo llamada a conquistar? Ya no es tierra prometida, ya no es el Caná. Alabado sea el Señor. Ya no es la tierra donde mana leche y miel. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que vamos a conquistar? Bendito sea el Señor. Quiero que usted se empiece a hacer esa incógnita, esa pregunta. ¿Cuál es la razón por la que los estamos equipando en esta noche? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué los queremos equipar? ¿A qué los estamos preparando, iglesia? Amén. Hemos estado escuchando que debemos de preparar las nuevas generaciones para el trabajo del Señor, para que la iglesia no decaiga. Bendito sea el Señor. Pero ¿cuál es la victoria que vamos a obtener? La vida eterna. Vamos a conquistar vida eterna. ¿Qué es lo que vamos a conquistar? El reino de los cielos. ¿Qué es lo que vamos a conquistar? Vamos a conquistar este mundo. ¿Qué es lo que vamos a conquistar? Vamos a ganar las almas para Cristo. ¿Qué es lo que estamos conquistando, iglesia? ¿Aló? Yo necesito que hagamos conciencia de esto antes de que continuemos, porque si no sabemos qué es lo que estamos conquistando, ¿para qué los estamos preparando? ¿Aló? ¿Qué es lo que vamos a conquistar? Muy bien. ¿Por qué nos vamos a Mateo 16?
En el Evangelio según San Mateo 16, bendito sea el Señor por siempre. Y voy a tratar de ser breve, iglesia amada, porque no quiero causarte más cansancio. Muy bien, leemos empezando en el versículo 13, dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor por siempre. Muy bien, amada iglesia, porque quiero ser breve y quiero que tú seas bendecido en esta noche. Voy a ir lo más rápido que pueda, pero necesito que tú me pongas atención, porque mensajes como estos, amados hermanos, traen mucha intriga a nuestra vida. Y el mensaje de la palabra es ser conciso, preciso y al grano. Cuando encontramos en este texto bíblico, Jesucristo hizo una pregunta clave, se la hizo a sus discípulos. Llegó a una zona, a una región que era gobernada por los griegos. Estaba llena de religión y había mucha gente que adoraba a muchos dioses. Y me imagino que por la plaza encontró Jesús caminando y vio todos aquellos altares que habían sido erectos para todos los dioses a los que ellos adoraban. Y cuando dio cuenta que no había una que representaba, porque había una imagen, no imagen, sino que era un altar que representaba al Dios desconocido, al Dios que no se conoce. Y cuando el Señor, yo quisiera imaginarme un poco lo que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando caminaba por aquellas calles, cuando supo Él de que aquel pueblo que estaba ahí, que estaba viviendo en carne propia la presencia de Dios en esta tierra, y que no sabían cómo identificar quién era Dios, Jesucristo les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque Él estaba intrigado y quería saber. Y primero preguntó de una manera general, y yo quisiera que la iglesia llegara a entender esto. Si alguien te pregunta de una manera general quién es Dios, ¿cómo tú puedes explicar Dios a otros? ¿Cómo tú puedes explicar la fe que tú tienes en Dios a otra persona? Porque estamos hablando de conquista, hermanos, ¿ok? No vamos a separar ese enfoque, porque necesitamos conquistar algo esta noche, amén. ¿Aló? Necesitamos conquistar algo esta noche, y yo no estoy dispuesto a decirte que hay una tierra prometida esperándote a ti, porque todos sabemos que aquellos que son llamados a salvación se van a ir para el cielo, amén. Pero eso no es para tú conquistarlo, eso te lo ha dado Dios. Dios ha conquistado la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha conquistado los reinos de los cielos. Dios ha conquistado todo para su gloria. Nosotros ya no nos queda nada que conquistar, y por eso quiero que los detengamos a entender qué es lo que estamos conquistando. Ahora, la pregunta fue: ¿quién soy? Los discípulos respondieron. Unos dijeron que él era Elías, que era Juan el Bautista, que era uno de los profetas. Todas esas respuestas suenan como algo que tiene un poco de sentido. Si vamos a la palabra de Dios, Jesús mismo dijo que Elías había de regresar. Por lo tanto, los judíos estaban esperando el retorno de Elías, amén. Y por eso dijeron: tú eres Elías. Ahora,
con ello no quería decir que ellos sabían quién era Jesús. Por eso Jesús les preguntó más específicamente a sus discípulos. Acordémonos que los discípulos del Señor eran los 12 apóstoles que estuvieron con Él en sus 3 años de ministerio aquí en esta tierra. Y escucha, amado hermano, y esto es algo tan precioso para nosotros saber, de que no importa cuánto tiempo tú hayas caminado con el Señor, va a llegar un día en que Dios te va a preguntar: ¿quién soy yo para ti? Aló. Porque les preguntó: ¿y para ustedes quién soy? Y yo, si me puedo imaginar nuevamente, aquellos 12 hombres con la muchedumbre que estaba alrededor, escuchando esa pregunta de nuestro Señor Jesucristo, guardaron silencio, se enmudecieron, se callaron, y aquello era un silencio total, porque tenían primeramente temor a contestar algo equivocado, o tal vez no sabían la respuesta y no tenían valor de predecir que no la sabían. Y yo te digo, iglesia amada, dentro de la iglesia del Señor hay mucha gente que todavía no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Aló. Y yo tengo que decirte esta verdad, porque si yo niego esa verdad, si yo no te hablo esto, tú creerás que todo está bien, porque estamos en el nivel de creer que Jesús es Elías o Juan el Bautista, porque el Señor todavía no nos ha preguntado: para ti, ¿quién soy? Pero entonces Pedro, que es un hombre tan sagaz en la palabra del Señor, aprendemos tanto de Pedro. Si algún día tú quieres investigarte tú mismo y saber si tú puedes ser tan sagaz como lo fue el apóstol Pedro, un hombre que en medio del silencio se levantó y levantó la mano en alto y dijo tan fuerte y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Ahora, con esto está representado algo maravilloso, hermanos, y es de que Dios está usando gente ordinaria para revelar quién Él es a la humanidad. Aló. Cuando Pedro se levantó y declaró que Jesucristo era el Señor, el Hijo de Dios, Jesús mismo le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor por siempre. Ahora, mire, el problema no era si los discípulos sabían o no quién era Jesucristo, porque como mencioné al principio, hay muchos en esta congregación que todavía no conocen a Jesús. Y estamos hablando de una conquista, porque es mi deseo que esta iglesia entienda y empecemos a reparar las cosas que, aunque están ahí, no le tomamos tanta importancia y queremos alcanzar otros niveles, en cuanto hay niveles que ahorita todavía no hemos podido componer en nuestra vida. Aló. Si vamos a conquistar, miremos en el plano cartesiano a dónde estamos parados en este preciso momento y cuáles son las cosas que todavía no hemos conquistado. Amén. Bienaventurado eres, le dijo el Señor a Pedro. Y esa bienaventuranza se prorrogó, se extendió de una manera tan maravillosa, porque Pedro, al haber declarado que Jesucristo era el Señor, le dio las puertas abiertas para que Jesús hiciera lo que tenía que hacer en aquel momento con estos 12 discípulos. En el versículo 16-18 encontramos lo que nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, y le dice: y yo también te digo,
tú eres Pedro. Sabemos que Pedro quiere decir piedra pequeña, piedritas. Amén. Y sobre esta roca, que es Cristo, yo edificaré mi iglesia. Ok, ahorita quiero que empieces a unir cabos. Empezamos hablando de una conquista porque ese es el tema que se me ha dado a hablar. Amén. Y hay una conquista que debemos de tener. Pero ahora debemos de reconocer que Dios está instituyendo una iglesia. Y la iglesia es llamada a ser conquistadora. La iglesia es llamada a vivir en victoria. La iglesia es llamada a tener fortaleza, a tener paz, a tener gozo, a tener presencia de Dios. Podemos atar nosotros la conquista que encontramos en Josué a lo que la iglesia debe de hacer en estos últimos tiempos. Ya vamos a entrar en ese detalle. Solo quiero que reflexionar en esto para que el mensaje se lleve a cabo como el Señor desea que usted lo tenga. Ahora dice que Pedro entendió esto que el Señor le había dicho. El Señor le dijo: tú eres piedra, y sobre yo, que soy la roca, voy a poner piedras como tú para poder edificar mi iglesia. Por eso Pedro, en primera de Pedro 2, 4 y 5, él menciona y dice que todos nosotros, los miembros de la iglesia, somos piedras vivas usadas para la edificación de la iglesia. Mira al que está a la par tuya y dile: tú eres piedra. Tú eres una piedra viva. Dios está edificando su iglesia con todos nosotros. Amén. O sea, aquí hay una vitalidad importante de lo que es la iglesia del Señor. Si vamos a conquistar algo, tenemos que saber cuál es nuestra posición en la iglesia. ¿Acaso podría un ladrillo estar suspendido en el aire? ¿O tiene que estar en una base? ¿Acaso un ladrillo le puede decir al otro: no te necesito, yo puedo subir, yo puedo ser en el segundo piso o en el tercer piso, no necesito que haya más pisos antes que mí? Todos nosotros somos piedras vivas usadas para la edificación del reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro, y por eso Pedro declara en una de sus cartas que todos somos piedras vivas para edificación del templo de Dios. Pero ahora, ¿para qué somos piedras vivas? ¿Y cuál es el llamamiento de cada uno de ustedes, incluyéndome a mí? Y esto es de que Dios está construyendo, amén, y necesita ladrillos, necesita piedras, amén. Los ladrillos no se pueden pegar solos. Los ladrillos necesitan mezcla, necesitan cemento, necesitan arena, necesitan piedra para que haya mezclas, para que haya un proceso de construcción. Quiero decirte algo, amada iglesia, que lo que Jesucristo hizo aquel día, hace 2000 años, continúa haciéndose en este día. Aló. Si usted lo cree, di un amén fuerte a eso. ¿Sabes por qué, hermano? A mí me interesa mucho que tú sepas de que Dios está interesado en usarte para la edificación de la iglesia. A mí me interesa que usted sepa este mensaje, porque muchas veces, hermano, la iglesia decae, sufre, porque no hemos entendido este principio, porque no los hemos aprendido a valorizar dentro de la iglesia. Somos piedras vivas usadas para la edificación de la iglesia. Y yo quiero decirte que Dios está usando gente ordinaria como Pedro para edificar a su iglesia. Amén. O sea que no necesitamos ser tan catedráticos, no necesitamos ser tan teólogos, no necesitamos ser tan entendidos para que Dios los use para la edificación de la iglesia. Amén. Muy bien. Ahora,
Lo que yo quiero que usted entienda esta tarde, porque es un mensaje de parte de Dios, y yo he estado meditando y pidiéndole al Señor, porque yo le digo: oh Señor, ¿qué es lo que vamos a conquistar? ¿Por qué debemos de esmerarnos tanto si tú ya conquistaste la muerte? Ninguno de nosotros debe de preocuparse si se muere, si ya Dios ha conquistado la muerte. Amén. Ninguno de nosotros debe de preocuparse por la salvación si no somos nosotros los que lo salvamos, es Dios. ¿Qué es lo que debemos de conquistar? Venimos, y yo quiero decirte algo, de que así como Dios está usando continuamente, a diario, gente ordinaria para edificar a su iglesia, para construir su iglesia, amén, quiero que sepas que la iglesia es edificada en cada miembro que existe en la iglesia. Ahora, me voy a ir un poquito más para atrás ahorita, porque quiero que entiendas algo. Temprano yo te dije, tenemos un problema serio en la iglesia, y es de que los hermanos en Cristo tienen una baja expectativa de la iglesia. Como que no les interesa mucho si la iglesia está bien o no. ¿Cuáles son los proyectos que están sucediendo en la iglesia? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Estamos todos en un mismo sentir? ¿Estamos todos queriendo alcanzar el propósito de la iglesia? ¿O todavía no hemos llegado a entender el propósito de la iglesia? Estamos tan faltos muchas veces de conocer el propósito, que entonces venimos a hacer nuestra propia voluntad. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos y que le demos prioridad a la iglesia, al reino de los cielos. Y yo con esto te quiero mencionar que yo tengo otro tema que darte, y eso es comprometidos con el reino, comprometidos con la iglesia. Amén. Y vamos a hablar más profundo de esta situación que sucede con nosotros como hijos de Dios. La iglesia necesita líderes, la iglesia necesita diáconos, la iglesia necesita creyentes fervientes. Pero quiero decirte que ninguno de nosotros es tan especial para creerse que es mejor que otro. Amén. Dios está usándolos a todos, y Él no tiene acepción de personas. Él los ama a todos por igual. Tú no eres más amado por Dios que otros. Dios ama a la iglesia por igual. Aló. Debemos de entender cómo Dios ama a la iglesia. Hay que empezar a conquistar el sentir de Dios, cómo Dios ama a la iglesia. Yo debo de amar a la iglesia como Dios ama a la iglesia. Si yo empiezo a amar a la iglesia como Dios la ama, hermano, las iglesias fueran totalmente diferentes. Aló. Ahora, es necesario que la iglesia tenga líderes, pero es mejor que no los tenga cuando los líderes están equivocados. Aló. Y yo sé que aquí me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Así decimos los salvadoreños, cuando se está metiendo en lío. Porque es mejor no tener líderes chuecos a tenerlos y que desvíen a una congregación entera. Es por eso que cuando las divisiones vienen, cuando hay divisiones en la iglesia, lo mejor que pueda pasar a una congregación es que se divida, que aquellos que no estén de acuerdo que se vayan. Y perdóname, pastor, yo sé que esto es duro, pero si no estás de acuerdo, es mejor que te vayas a que continúes creando conflicto, a que continúes en contra de los proyectos, de los programas, y entonces nunca vamos a adelantar y vamos a estar estancados. Porque los líderes son la cabeza de la iglesia, y cuando hay división es porque hay otro líder en medio de la iglesia. Y solo imagínate una iglesia con dos cabezas. Aló, ya no es algo normal, es fenómeno.
Una iglesia con dos líderes, una iglesia que está empujando de un lado para otro, ya no es una iglesia formal, ya no es una iglesia normal, ya es algo fenómeno, es un monstruo. Aló. Por eso nosotros tenemos que empezar a conocer y saber y entender. Hemos escuchado al pastor, al presidente de este concilio hablar palabras de ánimo a la congregación y decir: hemos pasado por momentos difíciles, la iglesia se los quebrantó, hemos patojeado, hemos cojeado, hemos caminado como que no aguantábamos en medio del desierto, sin agua para tomar, sin sustento para comer, pero Dios los ha sostenido, dijo el varón. Y hasta aquí esta iglesia puede decir Ebenezer, porque hasta aquí Dios los ha ayudado. Alabado sea el Señor por siempre. Si la iglesia ha sido llamada a conquistar algo, porque ya no andamos buscando conquistar las almas, ya no andamos buscando conquistar el reino, ya no andamos buscando conquistar la muerte. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido dado, es un regalo de Dios. Aleluya. Entonces ya no necesitamos conquistar eso, pero sí necesitamos conquistar la unidad de la iglesia. Necesitamos empezar a conquistar el fervor, el gozo, la paz que debe de haber entre los hijos de Dios. Necesitamos empezar a conquistar y saber y reconocer de que yo pueda ser la piedra de tropiezo en esta iglesia. Aló. Yo sé que es duro, este mensaje es duro, ¿no? Porque nadie quiere escuchar que yo soy la piedra de tropiezo. Todo el mundo quiere echarle la culpa a medio mundo. Y cuando las divisiones vienen, cuando los problemas vienen, ahorita esta es una congregación fuerte y pujante. Yo lo puedo sentir, yo lo reconozco. Yo he vivido 10 años en Perú, entrando y saliendo. Yo conozco esta congregación, por lo menos lo que puedo observar. Y he reconocido y he visto lo que Dios ha hecho a través de estos 10 años. Y puedo notar y puedo entender y puedo ver que aquí hay poder de Dios, que aquí hay unción de Dios, que aquí hay unidad en el Espíritu, que aquí existen los dones del Espíritu Santo, que aquí Dios quiere hacer grandes cosas para la República de Perú. Pero debemos de conquistar. No podemos jalar, no podemos empujarnos de un lado para otro. Es cierto, hemos vivido momentos difíciles, críticos. Hemos llegado a obtener la victoria. Pero ahora déjame decirte, y yo deseo que usted entienda esto fervorosamente, porque la iglesia va a seguir teniendo problemas, va a seguir teniendo oposición, va a seguir teniendo divisiones, iglesia. Y diga: ay, pastor, ¿por qué los está predicando así? Nosotros queremos escuchar victoria. Nosotros queremos escuchar que todo lo podemos en Cristo. Aló. La iglesia es cada persona, y cada uno de ustedes son importantes en esta congregación. ¿Por qué no le das una palmada al que está a la par tuya y diga: eres tan importante para esta iglesia? Déjame decirte, amada iglesia, que no hay una iglesia perfecta en este mundo. Y yo por eso te estoy trayendo este mensaje, para que tú entiendas que esta iglesia no es la excepción. Que aquí hay un montón de debilidades, un montón de defectos en esta congregación. Aló. Y yo le estoy hablando a gente madura, a hijos de Dios, a siervos y siervas llamados a tener valor y no a achicopalarse cuando vienen los problemas. A ser valiente. Te digo que no hay una iglesia perfecta, pero también te tengo una buena noticia, que sí hay un plan perfecto de Dios. Y si esta iglesia aprende a vivir en el plan perfecto de Dios, lo que Jesucristo le dijo a Pedro, y que él iba a edificar la iglesia y la iba a construir, y que ni las puertas del infierno iban a prevalecer sobre ella. Alabado sea Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, hermanos, la iglesia es eterna. Aló. El Señor instituyó la iglesia cuando le dijo a Pedro:
levantó la iglesia y empezó la iglesia en ese momento. Y en ese momento, de ahí para allá y para la eternidad, la iglesia es eterna. Si tú te vas de la iglesia, no creas que la iglesia se termina. Aló. Si la iglesia se divide, no creas que la iglesia se dividió y se terminó. La iglesia del Señor continúa. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, no solamente es el constructor de la iglesia, también es el dueño de la iglesia. Amén. Él la compró, Él es el dueño y Él la va a cuidar. Dice en los proverbios que el ojo del amo engorda el ganado. Alabado sea el Señor. Así que Jesucristo tiene su ojo en su iglesia. Amén. Él está cuidando de esta iglesia. Y aunque pase lo que pase, vengan vientos y mareas, la iglesia va a continuar. Aló. La iglesia va a existir. ¿Por qué? Porque es propósito de Dios. Dios ha alcanzado la victoria y se la ha dado a la iglesia, pero no para que la iglesia tenga orgullo de ella, sino porque Él quiere que la iglesia sea victoriosa, porque Él es victorioso. Alabado sea el Señor. Por eso es que somos victoriosos, porque Dios es victorioso. Aleluya. Y si la iglesia es de Él, toda la victoria que es de Él es de la iglesia. Alabado el Señor. Si el Señor reina en los cielos y está aquí en la tierra, entonces la iglesia está con Él. Estamos sentados en lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. O sea que el Señor incluye a la iglesia en todo su plan. Amén. En todo el plan, en todo el propósito que Dios tiene, está incluyendo a esta iglesia. Dígale al que está a la par de usted: somos incluidos en el plan de Dios. La iglesia es una ventana del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesús, porque Él andaba aquí caminando. Cuando Él se fue, dejó la iglesia para que represente quién es Jesucristo. Es una ventana para que hayan oportunidades, para que el reino pueda desempeñarse, para que el reino pueda desenvolverse, para que la gente conozca que es el reino de Dios. Es la iglesia. La iglesia es una ventanita de oportunidades para que este mundo conozca quién es Dios. Alabado sea Jesús. ¿Puedes conquistar eso? ¿Puedes tú empezar a obrar y saber y reconocer qué virtud existe en medio de nosotros, siendo parte de una iglesia que Dios quiere usar para salvación de la humanidad? Hay que empezar a conquistar esos pensamientos, hermano. Amén. Si vamos a conquistar algo, hay que saber el propósito de la iglesia y hay que empezar a conquistarlo. Hay que empezar a ganar lo que Dios ya nos ha dado, porque Él los dio y no hay nadie que los pueda quitar la victoria. Alabado sea el Señor. La iglesia es una rama que está conectada a la raíz. Es una extensión que Dios utiliza para tocar a las naciones. Y yo, ¿por qué no decirlo? Esta rama ahorita ha sido extendida al porvenir, al gran Chimú. ¿Puedes decir amén a eso? Porque eso es la iglesia, hermano. ¿Por qué no te sientes tú como los tentáculos de Dios? Dios quiere alcanzar la humanidad. Empecemos a conquistar el deseo de ser instrumentos de paz para gloria y honra de Dios. No para beneficio de la iglesia solamente, no para un grupo en específico, sino para el reino de los cielos. La iglesia es como el cuartel general donde están todos los que militan para el reino. Aló. Y yo quiero especificarte esto tan precioso porque Dios quiere usar esta iglesia. Dios quiere usarte a ti. Mira al que está a la par tuya y no le digas a él: Dios te quiere usar. Dile a esa persona: Dios me quiere usar a mí. ¿Puedes conquistar ese pensamiento? Porque es que no, el Señor te va a usar, hermano, y vamos y profetizamos para el otro, y decimos para aquel, y decimos para el fulano y para el mengano. Pero ¿qué hay de Dios? ¿Qué Dios quiere hacer de ti?
Tú has sido enlistado en el ejército del Señor. Ahora estás en una guerra, como dijo nuestro hermano. Estamos en guerra. Aunque no quieras, aunque no queramos, estamos en guerra. Ahora tenemos que aprender muchas cosas, ¿verdad? Y si la iglesia es el cuartel general, solamente está esperando la orden del capitán para ejecutar la orden. Aló. Una pregunta: ¿esta iglesia está ahorita así, a la expectativa, está esperando que Dios le dé la orden para ejecutarla, para hacer la voluntad de Dios, para hacerlo? ¿O Dios anda buscando otra iglesia? ¿Esta iglesia está apta para eso? ¿Esta iglesia acaso se siente capaz de ser la privilegiada? ¿Esta iglesia acaso entiende el privilegio que tiene en sus manos de poder hacer la obra de Dios, de traer el reino de los cielos así tan cerca a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos? Esta iglesia está preparada para ello. Estás a punto de conquistar algo en este día, iglesia amada. Quiero decirte algo que te va a animar mucho, porque me ha animado mucho en mi vida, en el caminar del Señor. Que la iglesia es un lugar de construcción. Dios está construyendo un edificio, está construyendo el reino de los cielos y está usando piedras vivas, como ya hablamos. La iglesia es un lugar de construcción. ¿Alguien ha estado en un lugar donde se está construyendo? ¿Verdad que tú llegas y todo aquello está polvoso? Que hay piedra aquí, que hay ladrillos allá, que hay arena aquí, y hay bultos de todas partes, y hay un desorden, que no se puede caminar y que nadie está a gusto. No puedes hacer una taza de café sin llenarte de polvo. Déjame decirte que la iglesia está en construcción. Dios la está construyendo. Así es que no te metas tú a querer construir la iglesia. Es Dios la que la construye. Tú solamente tienes que ser obediente y dejar que Dios te use para la construcción. Porque si la iglesia está en construcción, puede ser un lugar peligroso. Tú sabes de que si entras al lugar de construcción, te puede caer un ladrillo en la cabeza, te puedes parar en un clavo, te puedes lastimar, ¿no? La iglesia es así. Si usted no camina con cuidado, se va a lastimar. Alabado sea el Señor. Aló. Debemos de caminar con cuidado. En la iglesia, así como en un lugar de construcción, se le dice: usted no puede entrar al lugar de construcción si no tiene lentes de seguridad, si no tiene zapatos de seguridad, si no tiene un casco de seguridad. Usted tiene que equiparse para entrar a la iglesia. Muchos de nosotros hemos creído que a la iglesia venimos a equiparnos, y es por eso que estamos en tan tremenda dificultad, porque algunos de ustedes no leen la Biblia hasta el día domingo, porque algunos de ustedes no oran a través de la semana, sino que cuando el pastor ora por ustedes, porque ustedes han dejado de tomar las precauciones debidas para no lastimarse. Aló. Y creen que, ay no, le echan la culpa a la iglesia por estar en construcción. Yo ya te dije que la iglesia está en construcción y el constructor es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él es el constructor, el barro podría decirle al alfarero: no quiero que me hagas así, no me gusta que me hagas así, porroncito, gorditito y con, ¿verdad?, con esas manitas que me has hecho. No podemos decirle. El constructor, Él es dueño. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él puede hacer con la iglesia como Él quiere. ¿Está usted de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué no le obedece? Estamos hablando de conquista. Amén. Si empezamos a entender estos principios de la palabra del Señor, entendiendo de que Dios ha instituido la iglesia, entonces pues nosotros vamos a dejar de preocuparnos por la iglesia. ¿Cuántos de aquí se preocupan por la iglesia? Yo traigo un mensaje para ti esta noche y yo quiero decirte: no te preocupes por la iglesia.
No te preocupes por la iglesia. En vez de preocuparte por la iglesia, mejor ocúpate en la iglesia. En vez de preocuparte, ocúpate en la iglesia. Ponte a trabajar. Ponte a hacer lo que debes de hacer en la iglesia para que el trabajo del Señor continúe y no se estanque. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero decirte algo que puede conmoverlos a todos nosotros, y es de que la iglesia cambia. A pesar de que la iglesia es eterna, a pesar de que la iglesia es para siempre, la iglesia va cambiando. La iglesia cambia. ¿Por qué? Porque Dios está usando piedras vivas y somos nosotros. Dios está usando gente ordinaria para construir su iglesia. Por lo tanto, hermano, la gente cambia. Amén. Mira el que está a la par tuya y a ver si él ha cambiado en el último año. Usted me mira a mí cada año, ¿verdad? Y siempre hay algo que ha cambiado en nosotros. Cambiamos, ¿no? Sí. He subido un par de libras, por seguro. Pero quiero decirte esto, hermano, porque nosotros decimos: no, yo no cambio. Yo no soy el culpable de que la iglesia cambie. Son otros. Yo no soy el que cambia. ¿Por qué me están diciendo que yo cambio? Sí, hermano, cambiamos. Y si no cambias, tal vez de carácter, o tal vez de manera de ser, pero si te mueves de ciudad y te vas para otra ciudad y empiezas otra vez a engranar con otra iglesia, o tal vez no te mueves y dices: no, yo soy fiel a la iglesia, pero un día te vas a morir y te vas a acabar y va a terminar tu existencia física aquí en esta vida. La gente se muere. Aló, estoy trayendo conciencia a tu vida en este momento. Saber de que nosotros, hermanos, si el Señor está usando seres humanos comunes y corrientes como tú y yo, tenemos que saber que el Señor sabe que la iglesia va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú puedes haber sido la mujer de más oración en la iglesia, pero el día que tú te moriste ya no hubo otra como tú. Podrías ser el mejor predicador de la iglesia, pero cuando tú te fuiste de la iglesia ya no hubo otro como tú. Hay un cambio y hay necesidad de adoptar otros caracteres, de trabajar con otras personas, de convivir con otros grupos, de hacer necesario, de aprender nuevamente las culturas y las idiosincrasias de cada persona. Y déjame decirte que aunque parezca esto duro, Dios lo sabe, Dios entiende, y es por eso que Dios está atento. Dios entiende que nosotros vamos a fallar, que no somos perfectos. Yo dije, la iglesia, no hay iglesia perfecta. Si usted anda buscando una iglesia perfecta, se va a desanimar, porque nunca la va a encontrar. Y esta iglesia no es la excepción. No hay iglesia perfecta, pero sí hay un perfecto plan de Dios. Jesús dijo: voy a construir mi iglesia, su iglesia de Él, no la iglesia evangélica de Cristo del Perú para las naciones. Démosle gracias a Dios que Dios los ha adoptado a todos nosotros y los recibe como iglesia para Él. Alabado sea el Señor. Pero no es nadie en particular, hermano. No te creas el superestrella, no te creas el tremendo cristiano y que solamente en ti va a haber salvación y vida eterna. No, los morimos y la iglesia tiene 2000 años de existir. Aló. Ahora, si ya hice conciencia suficientemente, ahora entonces voy a predicar. Aleluya. Si entendiste lo que es que debemos de conquistar este día, quiero decirte que tú tienes que empezar a ponerle prioridad y a conocer la iglesia. Empieza a indagar dónde te estás congregando. Empieza a convivir y a representar el reino de los cielos en medio de tus hermanos. Empieza a prepararte. Empieza a prepararte como el candidato ideal que Dios quiere usar para mostrar sus virtudes. Aló.
No le exijas a Dios algo que no eres tú capaz. Solamente sométete a Dios y Él va a hacer su voluntad en tu vida. Bendito sea el Señor por siempre. La iglesia va a continuar de victoria en victoria. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros problemas, la iglesia continuará. La iglesia nunca morirá. La iglesia nunca caerá. La iglesia siempre vivirá en victoria. Siempre estará de triunfo en triunfo. Porque esa es la promesa de Dios. Aleluya. ¿Está entendiendo, iglesia, el mensaje de esta noche? La iglesia se va a mantener, haya o no haya oposición. Dios nos ha dado la victoria. Él ha conquistado todo lo que necesitamos para nosotros y para Él. Bendito el Señor. La iglesia necesita líderes, necesita pastores. Pero nadie es indispensable en el reino de los cielos. Si tú no lo haces, Dios levantará a alguien más. Así que empieza a conquistar esas ideas, hermano. Que si tú eres negligente, Dios va a usar a alguien más. Es mejor que tú te pongas en línea con Dios y empiezas a hacer la voluntad de Dios, a ser negligente a lo que Él demanda de ti. Cristo prometió victoria a la iglesia, no para la iglesia, sino para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? La victoria de la iglesia puede incluir persecución. Amén. Parece duro, pero esa es victoria. Porque la Biblia dice que si no hay persecución, si no hay, hermano, contradicción, entonces no estamos predicando el evangelio correcto. Si todo el mundo está de acuerdo con nosotros, no estamos predicando el evangelio verdadero. Bendito el Señor. Ahora, solo quiero darte un par de consejos para terminar. Échale el brazo al que está a la par tuyo y zarandéalo un poquito. Dale ahí, muévelo un poquito, porque quiero que esté despiertito para esto. Amado hermano, es mi deseo de parte del Señor de que usted empiece a conquistar este sentir en su vida. Empiece a invertir tiempo en la iglesia. Lo que mi hermano pastor hablaba temprano resuena con este mensaje. Empiece a involucrar su tiempo, empiece a involucrar sus talentos, empiece a involucrar su dinero, empiece a involucrar sus habilidades, empiece a involucrar todo lo que usted tiene con la iglesia. Póngale prioridad a la iglesia, porque en la iglesia es donde Dios va a bendecir su vida. Es donde está la acción, es donde está el mover de Dios, es donde Dios está levantando líderes, es donde Dios está promoviendo y haciendo su voluntad para las naciones. La iglesia. Y yo no te estoy hablando nada más de aquí, de este grupo. Estoy hablando de una iglesia en general. Cuando usted encuentra esa iglesia, hermano, mantente en la iglesia. No te muevas de esa iglesia. Continúa siéndole fiel a Dios por medio de esa iglesia. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor por siempre. Métete. Involúcrate, sirve a Dios en la iglesia, mantente ahí, séle fiel a Dios. Dios ha sido fiel contigo, ¿por qué tú no debes de hacerlo para Él? ¿Vas a conquistar algo en tu vida? Empieza a pensar y a meditar: ¿por qué yo me quería ir de esta iglesia? ¿Por qué pensé en irme de aquí? ¿Hay algo mejor? ¿Hay otro lugar más bonito donde irme? Es que allá cantan más bonito. Es que allá no exigen tanto diezmo. Es que allá tienen profetas. Es que todo es más bonito al otro lado. Empieza a hacer conciencia y reconocer de que Dios te tiene aquí. Y deja de pensar en ti
y empieza a pensar en el reino de los cielos. Puedes conquistar este mensaje para tu vida y decir un momento: no más, ya no más voy a pensar en mí. Ya que me importa si aquello me molestaba o me enojaba o no estoy de acuerdo o creo fricción con fulano y mengano. It's not about you. No se trata de ti. El reino de los cielos no se trata de ti. Dios te está usando a ti, pero no es para ti. Tú estás recibiendo bendición, pero no es solamente para ti. Tú eres vínculo de bendición. Sé que por lo tanto, iglesia amada, yo te dejo con este mensaje. Quiero que te pongas de pie y yo voy a orar por ti, porque es mi deseo de que en tu mente tú conquistes y tengas el deseo de ser una persona que se esmera en los reinos de los cielos, que no se te tenga que estar obligando ni exigiendo para que seas parte de la iglesia. Aprende a conquistar tu posición en la iglesia para que así puedas hacer más allá. Si no has podido hacer eso dentro de la iglesia, no podrás hacer más allá afuera, hermano. Así es que amémonos unos a otros como Dios nos ha amado, porque la palabra de Dios dice que si quieres que el mundo sepa que nosotros somos sus hijos, entonces amémonos unos a otros, y eso les va a dar a conocer al mundo que nosotros somos hijos de Dios. Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche preciosa, porque a pesar, Dios mío, de que este mensaje ha sido duro y difícil, Señor, de recibir y de tomar, Señor, reconocemos, oh Dios, que tenemos que conquistar el deseo, oh Dios, de ser fieles a ti, porque hay tantas cosas que nos desaniman en esta vida, Señor. Pero sabemos, Dios mío, que tú nos has dado la victoria, porque tú derrotaste al gigante, porque tú, Dios mío, le quitaste las llaves a la muerte, porque tú, Señor, instituiste la iglesia y dijiste que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. He aquí, oh Dios, somos tu iglesia, y he aquí, Señor, estamos agradecidos porque tú has conquistado, Señor, todo, absolutamente todo para nosotros, Señor. He aquí, oh Dios, queremos ser no solamente obedientes para continuar, Dios mío, viviendo de victoria en victoria para ti. Sabemos, Señor, que no es lo que nosotros hacemos lo que nos trae victoria, porque tú nos has dado la victoria. Tú has conquistado, oh Dios, todo para nosotros. He aquí, queremos ser instrumentos de tu paz. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje con claridad, Dios mío, para que todos aquellos que estén cerca de nosotros puedan ser, Dios mío, conquistados, puedan ser, Dios mío, contagiados y contaminados, oh Dios, con este amor que tú derramas en la iglesia. Padre bueno, gracias. Bendice a tu pueblo en esta noche. Yo te doy la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.